Ok. Bueno, pues comenzando, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre esa resistencia antimicrobiana y esas estrategias de protección y por sobre todo la ciencia que hay detrás de ese proceso, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Muchas veces no conocemos la ciencia detrás de esto, todas las terapias, ¿verdad?, antimicrobianas existentes y pues vamos a hablar un poquito sobre esa parte. Vamos a darle aquí, ok. Para comenzar, sabemos, ¿verdad? Tradicionalmente, las infecciones se tratan con antimicrobianos, ¿verdad? Por ejemplo, antibióticos, antisépticos, etcétera. Sabemos, pero la resistencia de los antimicrobianos, ¿verdad?, se ha convertido en una de las amenazas para la salud más grave, ¿verdad?, del siglo XXI. Esto desde antes de la aparición del COVID-19. Las heridas, ¿verdad?, pueden ser una fuente de infección al permitir la entrada sin ningún tipo de restricción de microorganismos al cuerpo, incluidas las bacterias resistentes a los antimicrobianos. Y sabemos que el desarrollo de nuevos antimicrobianos, en particular los antibióticos, no están a la par, ¿verdad?, a las alturas de la evolución de estos microorganismos multiresistentes y de ¿verdad?, y de esas estrategias que están utilizando para mantenerse vivo, ¿verdad?, dentro de la biopelícula y dentro de la base de la herida. Y sabemos que se necesitan con urgencia nuevas formas para abordar, ¿verdad?, esta problemática. Esta conferencia voy a describir, ¿verdad?, lo que es una infección de herida, qué son las biopelículas, el papel que es importante que desempeña dentro del proceso de interrupción del proceso de cicatrización de herida y además analizo las posibles intervenciones encaminadas a poder eliminar y reducir las biopelículas, ¿verdad?, y prevenir la nueva formación en las heridas. Ok, entonces, ¿por qué el modelo actual no va a la par, ¿verdad? No va a la par con los nuevos avances que tenemos en lo que es el manejo avanzado de heridas, ¿verdad? Porque no se toman en consideración esos factores, ¿verdad?, sistémicos, locales, esos cambios celulares, bioquímicos y físicos que tiene cada una de las fases de sanación, ¿verdad? Mayormente cuando una herida ocurre se le da cuidado básico, ¿verdad?, sin tomar en consideración las comorbilidades que el paciente tiene de forma única. Si esa herida aún no cierra, entonces es que se considera algún tipo de cuidado avanzado. Cuando hablamos de cuidado avanzado, estamos hablando, ¿verdad?, todos estos apósitos que son bioactivos, entre ellos los antimicrobiales. Y si esa herida aún no cierra, entonces, ¿qué se considera algún tipo de cuidado avanzado activo? ¿Ya? Y sabemos cuando hablamos de cuidado avanzado activo, hablamos, ¿verdad?, combinaciones con cuidado avanzado y cuidado avanzado activo, como la terapia preventiva, ¿verdad?, con apósitos que sean bioactivos y antimicrobiales, etcétera. Sabemos, ¿verdad?, en los últimos estudios se ha podido demostrar que la aprobación de productos para el cuidado de herida avanzado y bioavanzado activo como primera línea puede reducir considerablemente el costo total de las terapias, ¿verdad?, a largo plazo. Y sabemos que, ¿verdad?, cada una de las fases de sanación tiene unos cambios, ¿verdad?, celulares y bioquímicos que son característicos de cada una de ellas. Es importante saberlos y tomarlos en consideración al momento de tomar, ¿verdad?, en consideración el tipo de tratamiento que vamos a utilizar para el control de las bacterias y las fases de sanación en la que encontramos. Ya que en la fase inflamatoria se pueden utilizar ciertos antimicrobiales que no se pueden utilizar durante la fase de proliferación, mucho menos durante la de remodelación. Así que eso lo vamos, ¿verdad?, esa ciencia detrás de eso, la vamos a hablar, ¿verdad?, más adelante. Es importante que se conozca, ¿verdad?, esa fisiología normal de la sanación de las heridas y la patofisiología que ocurre en las heridas crónicas. Sabemos cuando en la fisiología normal del proceso de sanación hay un daño al tejido que por consecuencia tiene un proceso de inflamación aguda, que hay ¿verdad?, una proliferación de neutrófilos, proteasas, hay una activación de esos macrófagos que comienza entonces con un proceso de debridación, factores de crecimiento, que terminan con una proliferación y fibroplastia, lo que mantiene un proceso de homeostasia entre las proteasas y los inhibidores, provocando así un proceso de epitelización, deposición de la matriz, angiogénesis y por consecuencia remodelación del tejido, manteniendo un proceso de sanación normal. Ya cuando existen unos factores sistémicos, locales, ¿verdad?, cambios bioquímicos, físicos, como por ejemplo, ¿verdad?, puede ser trauma repetitivo, infección, hipoxia, malnutrición, entre otros, comienza una serie de eventos que comienza con un proceso inflamatorio crónico, ¿verdad?, de forma descontrolada, lo que va a haber una activación de esos macrófagos, por consecuencia un aumento en esa infiltración de neutrófilos, que
por consecuencia va a tener un aumento en las citoquinas inflamatorias, produciendo un aumento en esas especies reactivas de oxígeno. Sabemos que las especies reactivas de oxígeno dañan, ¿verdad?, la base de la herida y ese tejido perileccional, ¿verdad?, el aumento en ella. Las especies reactivas de oxígeno se necesitan en pocas cantidades en cada una de las fases, pero cuando hay un aumento, esto hace una disrupción completa en el proceso de sanación. Y de esta manera aumenta esa degradación de la matriz, una disminución en la proteasa, degradando la matriz, ¿verdad? Y esos factores de crecimiento, manteniendo esa herida en un estado, ¿verdad?, crónico. Entonces, ¿cuáles son esos factores bioquímicos y físicos que influyen dentro de los procesos de cicatrización y control de las bacterias? ¿Verdad? Uno de ellos, bien importante, es la temperatura, y algo que no se toma mucho en consideración. ¿Verdad? Sabemos que la temperatura corporal central de un paciente debe estar por encima de 91.4 grados Fahrenheit y por debajo, ¿verdad?, de 107.6 para que se produzca un proceso de sanación adecuado a nivel, ¿verdad?, sistémico. Cuando ocurre una herida, ¿verdad?, hay una pérdida de la humedad ¿verdad?, de la superficie por evaporación que va acompañado, ¿verdad?, específicamente de enfriamiento de esa superficie. Entonces, a medida que esos tejidos van perdiendo esa humedad, se produce un efecto de enfriamiento, lo cual resulta, ¿verdad?, en una temperatura mucho más baja en la herida. Se sabe con la literatura, en los últimos estudios, de que solamente la variación de 3 grados, ¿verdad?, en la base de la herida, de 2 a 3 grados, son suficientes para afectar los procesos, ¿verdad?, de curación biológica en estos pacientes. Y esto se debe a que las células y las enzimas mayormente funcionan a manera óptima solo a la temperatura normal, ¿verdad?, del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede cuando la temperatura de una herida disminuye, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando se enfría, ¿verdad?, la base de la herida, hay un riesgo grande de infección, ¿verdad?, porque causa vasoconstricción y aumenta esa necesidad de oxígeno que proviene, por supuesto, de la hemoglobina. Esto da como resultado una disminución en el oxígeno disponible, ¿verdad?, ante la disminución de esa hemoglobina oxigenada, para los neutrófilos, que sabemos que son los que combaten las bacterias. La actividad de los neutrófilos, ¿verdad?, fibroblastos y las células epiteliales como los granocitos disminuyen a medida que desciende, ¿verdad?, la temperatura en la base de la herida. Sabemos que ante la hipotermia también se inhibe esa activación plaquetaria, la destrucción, ¿verdad?, oxidativa de los neutrófilos, y vamos a tener una reducción de la fuerza de la herida, ¿verdad?, por inhibición de la migración de los granocitos del borde hacia el centro de la herida, y a medida que disminuye, ¿verdad?, la activación de los fibroblastos, pues vamos a tener una disminución en la deposición de colágeno, por consecuencia en la base de la herida, ¿verdad? Esto lo sabemos esto lo sabemos a partir de 1996, en uno de los estudios del New England Journal of Medicine, en el cual se pudo demostrar, ¿verdad? Y después de eso han salido una gran cantidad de estudios que, ¿verdad?, indican, ¿verdad?, el mismo fin, en que cuando el paciente, por ejemplo, en sala de operaciones, se mantiene en normoterapia antes, durante y después, disminuye grandemente la incidencia tanto de deficiencia de la herida como de complicaciones del sitio quirúrgico, como lo son las infecciones de la misma. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el pH de la herida. Muy importante esta parte, ¿verdad?, de la ciencia detrás de los apósitos. ¿Cuál es esa importancia del pH dentro de los procesos de reparación de una herida, ¿verdad? Es uno de los factores, aunque no lo crean, más importante, igual que es bueno conocer cuál es el pH de cada uno de los productos, ¿verdad?, que utilizamos, y si ellos afectan o no el pH de la herida, porque eso nos va a, ¿verdad?, a ayudar a tomar un resultado, una terapia que esté basada en evidencia científica. Sabemos que el pH de la herida de la piel normal está entre 4 y 6. Sabemos que una herida aguda deja de sanar entre 7 y 8. Mayormente las heridas crónicas vienen con un pH entre 8 y 9. También la formación patológica de biopelículas ocurre entre 6 y 8. ¿Verdad? Mayormente la debrida, cuando se efectúa un proceso de debridación, el pH disminuye entre 7 y 9.
y que la aceptación de los injertos, ¿verdad? La base de la herida tiene que tener un pH aproximado entre 6 y 8. Si el pH está por debajo de 6 o por encima de 8, la totalidad de ese injerto no, ¿verdad? No va a poderse retener en la base de la herida. Sabemos que la migración celular y la síntesis de ADN se reducen significativamente con un aumento en el pH, ¿verdad? Sabemos que la migración de los fibroblastos, esa migración óptima ocurre entre 7.2 y 7.5 y que los granocitos de la piel mayormente toleran un pH un poco más amplio, ¿verdad? En comparación con los fibroblastos y muestran una migración óptima aproximada entre 8.5, mucho más alcalina, por supuesto, que los fibroblastos, ¿verdad? Y si sabemos que si el pH puede cambiar el comportamiento de los keranocitos cutáneos, ¿verdad? Y de las células fibroblásticas, también puede modificar el proceso de cicatrización de la herida, y un pH más alcalino, ¿verdad? Es importante saber que si sabemos que los keranocitos en la fase proliferativa tienen una migración óptima de 8.5 en un pH más alcalino, también es un ambiente, ¿verdad?, ideal para el crecimiento microbiano y posible reinfección de la herida. Así que eso lo vamos a tomar en consideración este punto mucho más adelante. ¿Qué utilizamos, ¿verdad?, para medir el pH? Nosotros utilizamos este tipo de laminilla, ¿verdad?, que se utiliza para medir pH específicamente de agua. Es bastante certero, muy importante. Antes de utilizarlo, se debe de limpiar bien la base de la herida, de bridar si tiene algún tipo de residuo de otro tratamiento, y entonces lavar, ¿verdad?, la base de la herida con agua estéril. No debe ser con agua de la pluma ni otro tipo de agua, porque esta puede interferir en la medición del pH. Así que pues, se presiona la lamilla sobre la herida y de esta manera podemos, ¿verdad?, sale el líquido que está dentro del tejido, y de esta manera podemos tener una muestra, ¿verdad?, del pH de la herida mucho más certero. También existe en el mercado, ¿verdad?, dispositivos como este, en el cual me ayuda a medir. Hay 5 prototipos, ¿verdad?, ahora mismo en el mercado para propósitos de investigación, y nosotros tenemos uno de ellos, en el cual viene de Alemania, en el cual nos ayuda a medir no tan solo el pH, nos ayuda a medir también la temperatura de la herida. Así que me mata 2 pájaros de un tiro, como decimos aquí en Puerto Rico. Y como ven, medimos la misma herida. Mayormente está medio entre 8 y 9, y aquí el pH, como ven, está en 8.9. Así que si utilizamos adecuadamente las crías, que es algo bien costo efectivo para trabajar con las heridas, y lo utilizamos adecuadamente, podemos obtener un pH, ¿verdad?, bastante cercano en la base de la herida. Entonces, ¿cómo esa biocarga, ¿verdad?, de una herida interfiere dentro de esos procesos de cicatrización? ¿Okay? Esto es una representación esquemática de lo que es una formación, ¿verdad?, de una biopelícula polimicrobiana, en la cual tenemos contaminación, colonización crítica, infección localizada, biopelícula, ¿verdad? Y sabemos que la contaminación, cuando obtenemos una contaminación de la herida, es la presencia de organismos en una herida que, ¿verdad?, que no se replican. Sabemos que todas las heridas están contaminadas, todas las úlceras de pie diabético están contaminadas. Estos contaminantes mayormente vienen de la microflora autóctona ¿verdad?, del medio ambiente. Y cuando hablamos entonces de una colonización, ya en una colonización tenemos una presencia de microorganismos que se están replicando y adheriendo a esa base de la herida. Aquí vemos cómo está la replicación, cómo están esos canales que los podemos observar de comunicación entre las bacterias, y que les ayuda a adherirse también a la base de la misma, ¿verdad? Esto en ausencia, muy importante, en daño al hueso. Esto también es bien común. Muchos de los organismos son parte, ¿verdad?, de la flora normal de la piel, como el Staphylococcus epidermidis, etc. Ya cuando hablamos de una colonización crítica, ya tenemos microorganismos, ¿verdad?, que se multiplican y causan atraso en el proceso de sanación, a la vez que pueden aumentar el dolor, ¿verdad? Pero no provocan esa reacción aguda que esperamos en el huésped, como lo ocurre con una infección, que
¿verdad? Aumento en el rubor, aumento en temperatura. Sí, tenemos una reacción en el huésped, que es, ¿verdad? Un proceso de retraso de sanación y en algunos casos se ve un aumento, ¿verdad? En el dolor, pero no vemos esos signos clínicos de, ¿verdad? De infección. Así que el término de colonización crítica se acuñó en un intento de reconocer ese concepto que define a las bacterias, ¿verdad? Que desempeñan en el papel decisivo dentro del fracaso de la cicatrización de las heridas y que a simple vista, ¿verdad? No podemos ver una infección de forma evidente. ¿Verdad? Aquí la vemos ya multiplicándose, adheridas, comunicándose, ¿verdad? En grupo. Ya cuando tenemos una biopelícula sabemos que impide el proceso de sanación y necesita una intervención, ¿verdad? Inmediata. Sabemos que las biopelículas son sustancias poliméricas extracelulares que proporcionan la matriz o estructura a esa biopelícula. Están altamente hidratadas, mayormente el 98% de la misma es agua y se unen tenazmente a la superficie subyacente, ¿verdad? La estructura biológica no es una simple monocapa, ¿verdad? Sino que es heterogénea, tiene espacio, ¿verdad? Tanto espacio y tiempo, tiene canales de agua que le permiten ese transporte de nutrientes que los restan de la base de la herida hacia la biopelícula, como lo es el oxígeno y otros nutrientes que son importantes dentro de las fases de sanación también. Y se restan a los procesos de sanación para mantener la sobrevivencia, ¿verdad? De esa biopelícula. Mayormente las biopelículas tienden a actuar como si fueran filtros para atrapar, ¿verdad? Partículas de varios tipos, como son minerales, componentes del huésped, fibrina, glóbulos rojos, ¿verdad? Y las plaquetas, que son las que transportan mayormente el oxígeno hacia la base de la misma. ¿Okay? Así que ¿verdad? Esta es una forma para poder visualizar como lo visualizamos en los pacientes, ¿verdad? Ese esquema que les acabo de presentar. Y, ¿verdad? Cuando tenemos una contaminación, vemos, ¿verdad? Una herida aguda, tenemos un proceso de contaminación, se puede contaminar, ¿verdad? Con bacterias que son de la misma microflora, ¿verdad? Del huésped. Ya en colonización yo estoy teniendo esa multiplicación de las células que no están provocando una reacción, ¿verdad? Aguda en el huésped. Si tengo un aumento en el exudado, puedo tener, pero no es, ¿verdad? No tiene, ¿verdad? Significancia en cuanto a lo que es sintomatología en el paciente. Ya cuando hablo de una colonización crítica, que es cuando yo le estoy hablando, ¿verdad? Que se detiene el proceso de sanación, ¿verdad? Como les hablé, y por sobre todo no veo esa eritema, ese edema perilesional, esas características, ese aumento en temperatura que son característicos de procesos infecciosos, tanto local, ¿verdad? Como sistémico. Ya cuando hablo de una infección localizada, yo veo, ¿verdad? Este tipo de paciente que tiene sí retraso, ¿verdad? En el proceso de sanación, quizás aumento del dolor, no tiene un eritema mayor de 3 centímetros del borde, así que eso es lo que me dice que tengo una infección localizada, ¿verdad? No tengo edema más allá de 3 centímetros del borde, no tengo un aumento en temperatura versus la piel sana de más de 3 grados centígrados. Así que esto es lo que me dice que es una infección localizada y este tipo de infección no necesita antimicrobiales sistémicos. Se trabaja con antimicrobiales secuenciales, ¿verdad? En la herida de forma tópica única y exclusivamente, ¿verdad? Y las biopelículas, ¿verdad? Sabemos que se ven así en una capa, ¿verdad? Se ve brillosa, verdosa, que sabemos que impide el proceso de sanación completamente y necesita una intervención inmediata, ¿verdad? Por nosotros. ¿verdad? Por clínico. Ya cuando yo tengo una infección sistémica, yo tengo signos clínicos de infección, yo tengo eritema más allá de 3 centímetros de borde, yo tengo edema más allá de 3 centímetros de borde, yo tengo aumento de leucocitos, yo tengo escalofríos en el paciente, ¿verdad? Yo voy a tener unos factores, ¿verdad? Unos signos, tanto locales como sistémicos, que estos se requieren, ¿verdad? En combinación con tratamiento topical, la administración de antimicrobiales a nivel sistémico, ¿verdad? Otra estrategia, ¿verdad? Que utilizan las bacterias, y saben, de menos de 10 años hacia acá, en los últimos estudios, que de supervivencia, ¿verdad? Utilizan las bacterias, ¿verdad? De las biopelículas, desarrollan una subpoblación de bacterias que se convierten metabólicamente inactivas, o sea, invernan, ¿verdad? Y para que los antibióticos actúen, es necesario que esa bacteria esté metabólicamente activa, así que las bacterias que están en invernación de la biopelícula no se ven afectadas por los antimicrobiales a nivel sistémico, no la afectan y por eso tenemos, ¿verdad? Pacientes que tienen 1, 2, 3 rondas de antimicrobiales a nivel sistémico y no sin resultado. Entonces vuelve nuevamente la infección y vuelve y se mete en un ciclo, ¿verdad? Vicioso.
Entonces, el resumen de las biopelículas, ¿verdad? Tenemos que la herida crónica, tenemos esa colonización inicialmente bacteriana que va a llevar, ¿verdad? Si no se trabaja adecuadamente, una formación de biopelícula, obteniendo una ausencia de la migración tanto de los keranocitos como de los neutrófilos, macrófagos, etcétera, disminuyendo esa diafonía, ¿verdad? Celular. Esa diafonía celular no es otra cosa que la perturbación electromagnética de la señalización de las células ante la presencia de esa biopelícula. ¿Okay? Así que esa migración de los granocitos, macrófagos, fibroblasto y colágeno, ¿verdad? Y esa deposición de colágeno no va a estar, por lo que se va a promover un efecto inflamatorio descontrolado, ¿verdad? Que entonces va a interrumpir completamente ese proceso de sanación. ¿Qué otros factores influyen dentro de la complejidad y la dificultad de la cicatrización? Profesional de la salud, ¿verdad? Que no esté debidamente educado en los procesos, ¿verdad? Tanto bioquímicos, físicos y celulares que interfieren dentro de la fase de sanación, para que así de esa manera pueda tomar una decisión basada en evidencia científica de qué tipo de tratamiento es efectivo o no, no de forma de tanteo, déjame probar esta cremita con fulanito porque me funcionó con venganito. O sea, mayormente esta es una de las, ¿verdad? Lamentablemente una de las subespecialidades, que la mayoría de los tratamientos no está, no los, ¿verdad? Un gran porcentaje de los clínicos que no están bien educados no está basado en evidencia científica, está basado en traer a la guerra, ¿verdad? Así que otro de los factores, recursos y factores de tratamiento, ¿verdad? Yo puedo tener el mejor clínico, bien educado, pero si los recursos y factores de tratamiento que tengo son muy pocos, pues entonces eso les resta y puede ser un factor que influya dentro de la complejidad, ¿verdad? Y la dificultad de cicatrización. Factores del paciente o sistémico, sabemos que hay úlceras que son previsibles y hay otras que no. Factores de la herida locales pueden ser otro de esos factores que inhiban, ¿verdad? El proceso de sanación. Entonces, ¿cuál es la importancia del manejo de las infecciones de heridas agudas y crónicas, ¿verdad? Para el sistema de salud, ¿verdad? A nivel general. Es una de las cosas, ¿verdad? Más importantes. Para que tengan una idea, ¿verdad? El CDC, lo que es el Center of Disease Control and Prevention Guidelines, ¿verdad? Para el 2017, él lanza la guía para la prevención de infecciones en el sitio quirúrgico. En ella, ¿verdad? Indica que los esfuerzos, ¿verdad?, de prevención deben dirigirse a todos los procedimientos quirúrgicos, pero especialmente a aquellos en los que la carga financiera es mucho mayor, ¿verdad? Se sabe que en el 2011 las artroscopias de rodillas primarias representan más de la mitad, ¿verdad?, de 1.2 millones de procedimientos de artroplastías, prótesis mixtas primarias y revisión realizadas en los Estados Unidos, y seguido por la artroplastía total de cadera, primaria y de hombro, ¿verdad?, y tobillo, que son artroplastías mucho menos comunes. Se sabe que para el 2030, ¿verdad? La prótesis de artroplastías conjuntas se prevé que aumente a un 3.8 millones de procedimientos por año, y que por consecuencia, ¿verdad? La infección es la indicación más común actualmente para la revisión de las artroplastías totales de rodillas, y la tercera indicación más común para la artroplastía total, ¿verdad?, de cadera. Se sabe que para el 2030 el riesgo de infección para ambos procedimientos se prevé que aumente entre 2.18, 6.5 y 6.8 respectivamente. Además, debido al aumento de los riesgos y los números de individuos sometidos, ¿verdad?, a estos procedimientos, el número total de infecciones de prótesis de cadera, rodillas en conjunto, se ha previsto que aumente a 221.500 casos por año ¿verdad?, ya para el 2030. Y es un costo, esto representa un costo más allá de 1.62 mil millones de dólares. Eso es mucho dinero, ¿verdad? Así que este es uno de los estudios, ¿verdad?, que se utilizaron de referencia, en el que alrededor de 10.600 ingresos por artroplastías primarias, hubo 591 reingresos no planificados dentro de los 90 días posteriores a las altas, y se sabe, ¿verdad?, que la causa primordial de esos regresos a la hospitalización y sala de operaciones es los procesos infecciosos, es el número 1, ¿verdad?, que es uno de los, ¿verdad?, de los primeros por los cuales fallan este tipo de procedimientos. Número 2, dehiscencia de la herida, y son, ¿verdad?, los dos más importantes. Y entonces, en la actualidad sabemos que existen
hay una innovación de apósitos para el control de esa carga bacteriana, ¿verdad? En el manejo avanzado de lo que es herida. Y entonces, actualmente sabemos que tenemos varias opciones de tratamiento para el manejo de heridas. Entre ellos tenemos los invasivos y los no invasivos. Dentro de los invasivos sabemos que tenemos las terapias con antibióticos, debridaciones, sustitutos de piel autólogos, y dentro de los no invasivos tenemos, ¿verdad?, la estimulación eléctrica, apósitos bioactivos y antimicrobiales, vendaje de compresión, terapia de presión negativa, pulsos electromagnéticos pulsados, coágulos autólogos, entre otros. ¿Okay? Pero específicamente voy a hablar de los apósitos bioactivos y antimicrobiales. Dentro de esos apósitos, ¿verdad? Lo ideal, las propiedades de un apósito antimicrobial ideal deben ser las siguientes: que debe tener un amplio espectro de actividad contra microorganismos, incluyendo resistentes, rápido pero activo, ¿verdad? Con una actividad que esté sostenida, que no sea tóxico, que no sea irritante a la cama de la herida, que no cambie el pH, eso es bien importante, que asista en la preparación de la herida, manteniendo un ambiente ideal, húmedo controlado, que sea costo efectivo y por sobre todo que sea fácil, ¿verdad?, soluble, que no se inactive ante los fluidos de la herida ni los exudados, ¿verdad?, de la misma. Entonces, dentro de la clasificación esquemática de los antimicrobianos, ¿verdad?, tenemos los apósitos para heridas que actúan por mecanismos físicos, ¿verdad?, los agentes biológicos antiinfecciosos, ¿verdad?, que son de enzimas, los biocidas, y tenemos los antibióticos, ¿verdad? Dentro de los biocidas tenemos, ¿verdad?, los antisépticos y los desinfectantes. Importante que los antimicrobianos utilizados para el cuidado de heridas pueden dividirse, ¿verdad?, en estas categorías. El riesgo de desarrollar bacterias resistentes a los antimicrobiales ha provocado la recomendación de no utilizar antibióticos, ¿verdad?, tópicos para el tratamiento de heridas que son de difícil proceso de sanación. Así que tenemos, ¿qué apósitos tenemos en el mercado, ¿verdad?, para el control de la carga bacteriana en una herida? Sabemos que en la actualidad existen a grandes rasgos dos clases de apósitos para el control de las bacterias en una herida, que están los que actúan químicamente sobre los gérmenes, ¿verdad?, presentes en la herida, produciendo su muerte, y los que actúan atrapando físicamente los microorganismos. Dentro, ¿verdad?, para así hacer un control activo, ¿verdad?, de esas bacterias. Dentro de los que actúan químicamente tenemos el iodo-cadexómero, que sabemos que contiene 0.9, ¿verdad?, de yodo en su interior. Es importante, tiene un pH un poco ligeramente más ácido versus otros apósitos, así que me ayuda, ¿verdad?, única y exclusivamente en ciertas fases de la sanación de la herida, específicamente en la inflamatoria. Pero en otras fases como la proliferativa, ¿verdad?, la de remodelación, no lo puedo tener porque entonces me provoca un disturbio en lo que ya le expliqué, en la migración óptima de esos keranocitos, que sabemos que es de 8.5. Igualmente, la plata nanocristalina sabemos que ¿verdad?, existen, sabemos que los iones de plata han dado, ¿verdad?, con su carga positiva, pueden unirse a proteínas de otros aniones de la herida, precipitando a la herida como un cloruro de plata. Sabemos que sabemos que tienen una penetración en el tejido, pero igualmente la plata nanocristalina se debe utilizar, la que tiene release directamente a la herida, durante ciertas fases de sanación, como en la fase inflamatoria. Ya si la utilizo durante otras fases, como en la proliferativa, donde yo tengo comenzando tejido, una migración de tejido epitelial, ¿qué sucede? Que entonces ocurre inhibición por el contacto de los keranocitos contra la plata nanocristalina. Así que otro de los, ¿verdad?, de los productos que tenemos es la polisalamida de vivoanida, ¿verdad?, que sabemos que se utiliza utilizada por más de 60 años y actúa, ¿verdad?, atacando las moléculas de la superficie de la pared bacteriana, provocando esa disrupción de esa membrana y alterando, ¿verdad?, los metabolismos bacterianos, produciendo finalmente esa destrucción de esos microorganismos. Y otro de los que actúan químicamente sobre los gérmenes en la base de la herida
en la miel. Sabemos que los apósitos con miel está asociado, ¿verdad? Tiene una potente actividad antimicrobiana, tanto en bacterias sensibles como en resistentes, ¿verdad? Y la miel, ¿verdad? Se diluye, sabemos, con el exudado de la herida, que es un prerequisito para la aplicación exitosa. Es decir, es una herida que entonces es una herida seca, que entonces no tiene mucho exudado, entonces no se debe utilizar este tipo de antimicrobial porque entonces no se va a activar esas enzimas, lo que no va a producir entonces un efecto antimicrobiano como el que queremos. Y entonces tenemos los productos que actúan atrapando físicamente a esos microorganismos, como es el apósito de cloruro de daquil carbamilo, ¿verdad? Y sabemos que, ¿verdad? O que mucha gente conoce, ¿verdad? Como el DAC. Sabemos que es un derivado sintético de un ácido graso natural que se encuentra presente también en las telas de araña. Antiguamente se utilizaba para tratar las heridas infectadas, ¿verdad? Se utilizaba esta tela de araña porque veían que tenía algún efecto sobre la herida. Y se caracteriza por ser altamente hidrofóbico. La hidrofobilidad juega un papel crucial en la adherencia de los microorganismos a la superficie y sabemos que los microorganismos comúnmente responsables de causar infecciones en el sitio quirúrgico o de colonizar heridas de difícil, ¿verdad?, proceso de sanación, generalmente tienen superficies extracelulares hidrofóbicas y entonces se adhieren irreversiblemente al recubrimiento de ¿verdad?, del DAC en los apósitos y se ha demostrado que varios microorganismos importantes como son los Methicillin resistant, ¿verdad? Y los SARM, entre otros, se adhieren, ¿verdad? A este recubrimiento del DAC. Una serie de estudios sabemos que exploran numerosos tipos de heridas, por ejemplo, las heridas con complicaciones en el sitio quirúrgico, heridas difíciles de sanar, quemaduras, etcétera, ha demostrado que el uso efectivo de estos apósitos recubiertos de cloruro de daquilcarbamilo ayuda, ¿verdad? Ha demostrado que es efectivo para la prevención y el tratamiento de infecciones en la herida y en la reducción de la carga biológica. Por ser un componente natural, hidrofílico, no afecta el pH de la herida. Por lo tanto, se puede utilizar en cada una de las fases de sanación, evitando, ¿verdad?, que se altere esa bioquímica que tiene que ocurrir, ¿verdad? Esa bioquímica y esa migración celular que tiene que ocurrir en la cascada de eventos que terminan con el proceso de sanación. Así que, en conclusión, vemos que con el paso del tiempo ha permitido el entendimiento molecular de mecanismos de acción de los antisépticos a nivel tradicional, dando luz a nuevas estrategias terapéuticas y nuevas tecnologías, y que los antibióticos son esenciales para tratar las heridas donde hay evidencia de infección a nivel sistémico y donde requiere tratamiento para prevenir una propagación a nivel profundo o un desarrollo de sepsis, etc. Sin embargo, el desarrollo de la resistencia en humanos no solo ha afectado el tratamiento de infecciones a nivel general, sino también que ha tenido un impacto en esa prevención y tratamiento de las infecciones a nivel de la herida. Será nuestro arte, ¿verdad?, como clínico, el elegir de todas ellas la más adecuada en nuestros pacientes basado en evidencia científica y basado en esos componentes necesarios que tengo que tener presente para que se lleven a cabo cada una de esas fases de sanación. Así que con esto es el final, espero estar, ¿verdad?, en horario. Traté de resumirlo lo más que pude y pueden retratar ese barcode y ahí tienen toda mi información, donde me pueden conseguir, ¿verdad?, dónde conseguirme, dónde pueden hacerme preguntas, enviarme preguntas, etc.